Dios los bendiga, sean bienvenidos a esta transmisión del día domingo de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Para nuestros hermanos de la iglesia local, sean bienvenidos y como siempre también es un gusto poder saludar a más hermanos que se conectan, que se unen a la transmisión en otros lugares también. Agradecemos al Señor también por sus vidas, porque sabemos que a través de la palabra vamos juntos siendo fortalecidos, vamos siendo también instruidos, exhortados, y es lo que finalmente hace la palabra, hace ese evangelio fresco que definitivamente necesitamos todos. Es un momento difícil, es cierto, en varias áreas, varios sentidos. Hay muchas personas que están enfermas con toda esta situación del COVID, y ahora al principio quizás no nos había caído el 20 como decimos aquí. Sin embargo, es una gran realidad y esto definitivamente nos debe llevar a buscar más a Dios, a depender más de Él. Y hoy, pues vamos a agradecerle. Vamos a agradecerle al Señor porque nuevamente nos permite estar reunidos ahí en sus hogares. Vamos a exaltarle. Es un día separado por Dios y también por nosotros. Y vamos a orar y dar continuidad a esta transmisión. Gracias, Señor, en esta tarde, oh Dios, nuevamente queremos dirigirnos a ti porque hasta aquí nos ha ayudado, ha estado con nosotros en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia. Te agradecemos por eso, Señor. Sabemos que no es por nuestra fuerza, porque nosotros tendemos, Señor, a hacer lo malo. Nuestro corazón tiende al orgullo, Señor, a rebelarse, poderoso Dios, y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón de manera personal, de manera congregacional, Señor, como iglesia, porque también le hemos fallado, Señor. Sin embargo, te agradecemos por tu palabra, porque sabemos que ha comenzado en nosotros esa buena obra y sabemos que usted va perfeccionando en nosotros su evangelio a medida, Señor, que nos disponemos, a medida, Señor, que nuestro corazón, Señor, está receptivo a tu palabra, a poder escuchar, a poder obrar, sabiendo, Señor, que necesitamos de ti. Gracias, Señor, por la cruz, porque sabemos que ahí es donde nosotros podemos encontrar, Señor, ese perdón. Sin embargo, también encontramos seguridad en todo lo que has hecho, Señor. Encontramos, Señor, esa esperanza y también encontramos esa fortaleza. Gracias, oh Dios. Ayuda a tu siervo, Señor, que trae el consejo de tu palabra. Dale de tu fortaleza, dale de tu guianza, de su sabiduría que únicamente proviene de ti. Que no se guarde nada, que lo que ha preparado sea guiado, Señor, a través de su Espíritu Santo para poder compartir ese maravilloso evangelio. Y a nosotros, Señor, danos, Señor, ese corazón dispuesto, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y que seamos, Señor, también hacedores, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de Romanos que definitivamente ha hablado, Señor, y sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que de esa manera, Señor, también podamos compartir, poderoso Dios, de ti. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a disponernos a exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a hacerlo con regocijo, con alegría. Y dejamos este espacio a nuestros hermanos que nos van a estar dirigiendo en esta parte. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Les invito a que me acompañen en su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo una vez más. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que me acompañes en esta alabanza. Amén.
amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Las gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre y siempre. Dásele su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre y siempre. Amén. Él ha tenido cuidado de nosotros, Él ha tenido cuidado de ti y de mí, y hay que estar agradecidos con nuestro Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la
corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Desde tu casa dile al Señor, mi corazón, mi corazón entona la canción. Mi corazón dice, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón dice, Señor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. En nuestro corazón, Señor, lo declara, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde. Nuestro corazón, Señor, te canta a ti. Reconocemos, Señor, que solamente tú mereces la gloria. Solamente tú, Señor, mereces ser alabado, ser exaltado. Y en esta tarde, Señor, queremos hacerlo. Acompáñame en este canto. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor.
mereces la gloria, solo tú, Señor, y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solamente tú, Señor. Vamos a decir, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. A ti sea la gloria, Señor. Solamente a ti, Señor. Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto es poder saludarlos aún a la distancia. Ya quisiéramos poder que se llegue ese momento en el que podamos estrechar un abrazo o por lo menos las manos físicamente, mas aún en la distancia les mando un abrazo muy caluroso para cada uno de ustedes, para sus familias, anhelando siempre que la gracia del Señor pueda seguir sobreabundando en ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Romanos en el capítulo 13 y debemos entender, mis amados hermanos, de que el gobierno no es una mera invención de ningún ser humano. El gobierno ha sido ordenado por Dios por el bien de aquellos que estamos siendo gobernados. Por tanto, si ha sido ordenado por Dios, el cristiano está obligado a obedecer las leyes, no solamente por el temor al castigo, sino principalmente por nuestra conciencia delante de Dios. En Romanos 13, que es el capítulo que estaremos viendo el día de hoy,
la idea importante de Pablo es un asunto bastante espinoso, diríamos. Se trata de la sumisión a la autoridad. La sumisión puede llegar a ser para muchos un trago bastante amargo, especialmente en una democracia como es nuestro caso, donde pues se aboga mucho por los derechos de todos y de alguna u otra manera todo el mundo puede protestar y expresar pues sus ideas porque vivimos en una democracia. Al fin y al cabo, si las autoridades que gobiernan fueron elegidas por el pueblo, ¿acaso no deberíamos opinar acerca de lo que hacen o cómo lo hacen? Bueno, de eso se trata la democracia. Mire usted, Pablo plantea principios desafiantes y da respuestas contundentes a estas preguntas. A pesar, y eso es importante entender esta parte, de que en la época de Pablo no existía nada que se asemejara a la democracia que vivimos el día de hoy, Pablo, sin embargo, comienza con una exhortación para que cada persona se someta a las autoridades que están gobernando. Para dejar claro, él redacta la oración de manera que el énfasis cae en la frase autoridades que gobiernan. Está dando el énfasis a esta frase. La razón por la que el apóstol Pablo da para obedecerles, quiero que sepan, no tiene nada que ver con la piedad de los gobernantes. No tiene nada que ver si son afines a nuestros ideales políticos o no. No tiene nada que ver con su competencia, si son competentes o no, ni con ninguna otra cualidad. Más bien, la exhortación que nos hace para que nos sometamos a su autoridad está basada en la autoridad de Dios y no de los seres humanos que están gobernando. Las únicas autoridades que existen son las que Dios ha constituido de acuerdo a su plan soberano. Así que piense por eso por un momento. En la época de Pablo, muchos líderes lograban su posición por herencia familiar. Muchos otros obtenían la autoridad a través del nepotismo y de las relaciones que ellos tenían. Muy a menudo el mérito y la cualificación profesional tenían realmente muy poco que ver con ello. Por tanto, si existió una época en la que hubiera sido necesario solicitar exenciones especiales, yo obedezco, pero salvo que sea tal o cual cosa, no pasó nada de eso, que hubieron alguna exención a causa, por ejemplo, de la incompetencia o de la impiedad de los gobernantes. ¿Saben qué? Esa habría sido la época de Pablo y no la nuestra. Tal vez hasta el día de hoy tú no estás de acuerdo con el presidente porque tú no votaste por él. No estás de acuerdo que haya ganado las elecciones. O no estás de acuerdo cómo el partido de gobierno está llevando las riendas de nuestro país. O sabes que tal vez no estás de acuerdo en las políticas económicas que está dando el gobierno. Pero sabes una cosa, nada de ello cambia nuestra confianza, la confianza sí que debemos tener en nuestro Dios soberano, que por encima de todo ello y las decisiones que pudieran tomar, Él sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Dicho esto, quisiera invitarlos a las Escrituras. Romanos capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 14, que es todo el capítulo básicamente. Pablo inicia diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta del día de hoy es la parte 2 del sermón que empecé el domingo anterior. Les decía el domingo pasado que Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos han mostrado que nosotros somos hijos de Dios por gracia y por medio de haber sido justificados por Cristo. Ahora, del capítulo 12 al 16, ahora se nos está exhortando a comportarnos como hijos de Dios en el caminar del día a día. En general podemos decir que Romanos del 1 al 11 muestra el amor extraordinario de Dios por nosotros a través de la obra de Jesús ahí en la cruz. Y Romanos 12 al 16 muestra el efecto de ese amor en nosotros mientras estamos amando a todos los demás. El domingo pasado vimos cómo caminar con Dios siendo un cuerpo de muchos miembros y responder y responder con el bien al mal en medio aún de nuestros enemigos. Hoy vamos a seguir con este caminar, pero ya dentro de la sociedad, frente a nuestras autoridades y frente a toda la sociedad. Recordarán ustedes que Romanos 12 termina allí justamente en el versículo 21 diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Inmediatamente después, Pablo nos está hablando de nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Y como si quisiera decirnos: recuerda quién eres y cómo tú vas a amar al mundo al que yo te he enviado. Lo amarás siendo parte de la sociedad. Lo amarás o mostrarás amor siendo ciudadanos bajo una autoridad civil y siendo también parte de la sociedad. En otras palabras, si eres hijo de Dios, ya puedes hacer el bien y vivir el bien ante la sociedad donde yo te he puesto. Más o menos lo que Dios está diciendo. Así que veamos pues juntos cómo es que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer y vivir el bien como ciudadanos de esta sociedad. Así que en primer lugar vamos a ver cómo vivir nosotros frente a las autoridades. Mira el versículo 1, cómo empieza. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Primeramente quisiera que repasáramos un poco del contexto de Pablo en Roma. Debemos entender esto, que Pablo les estaba hablando a los judíos que vivían en Roma, que después fueron expulsados porque no habían aceptado venerar al emperador de Roma. Cuando ese edicto de venerar al emperador de Roma se termina, concluye, entonces los judíos volvieron a Roma. ¿Y ustedes se imaginan cómo tenían esa percepción de lo que eran las autoridades? Pablo inmediatamente les escribe para recordarles que son hijos de Dios y que por lo tanto, por ser hijos de Dios, deberían de someterse a la autoridad, que a veces, muchas veces diríamos, no son tan amigables. Pero como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Es decir, somos ciudadanos del cielo, pero mientras vivamos aquí en este mundo, somos también ciudadanos del país en el que estamos viviendo, en la ciudad donde el Señor nos ha traído. Así que el punto de Pablo para exhortarnos a someternos a las autoridades es que vivamos como cristianos en una sociedad. Pablo quiere que entendamos que como hijos de Dios no debemos ser antagonistas. Es decir, no debemos estar en contra de las autoridades. Como hijos de Dios también debemos estar bajo autoridad civil. Es más, deberíamos de ser los primeros en reconocerlo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que todos debemos someternos? Bueno, fíjense esto, a esta pregunta, ¿por qué debemos someternos? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo 1, en la segunda parte, que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primeramente, debemos someternos porque Dios es el que ha dispuesto toda autoridad. Ahora, siendo sinceros, a veces es difícil de creer esto. Y es tan difícil como creer que Dios nos escogió a nosotros. Cuando no había autoridades sobre la tierra, mira lo que pasaba. Vamos un momento a Jueces capítulo 17, versículo 6. Una etapa realmente nefasta. Mire usted lo que dice Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel. Y luego añade, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es, hermanos, cuando Dios pone a los reyes. ¿Para qué? Para el bien del pueblo. Nuestras autoridades de hoy en día no están fuera de esta fotografía en que Dios dispone su rol en la sociedad. Solamente por esto es que en primera instancia se les debe respeto y sumisión porque han sido puestas por Dios. Aunque muchas veces dicen, no, es que compró los votos y por eso está ocupando. No, podría haber gastado todo el dinero del mundo y si Dios no lo iba a poner, no entra. Hermanos, si nosotros no tuviéramos autoridades, viviríamos un completo caos. Imagínense este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente con nuestro auto? ¿Quién tiene la razón? Pues yo. Todo el mundo dice que tiene la razón. Si no hubiera autoridades de tránsito, sería difícil ponernos de acuerdo con la otra persona con la cual hemos tenido ese accidente. Dios diseñó la organización de la sociedad de esta manera y Pablo dice, ahí en la segunda parte del 3 y el 4, dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir,
Nuestro respeto y sometimiento a las autoridades es porque necesitamos recordar que Dios está disponiendo esto para nuestro bien. Esa es la razón por la que Dios ha puesto las autoridades. Tal vez te estés preguntando, pero ¿qué pasa con las autoridades que no hacen lo correcto? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo debemos someternos? Miren, hermanos, aunque nuestras autoridades estén dispuestas por Dios para nuestro bien común, debe recordar que las autoridades no son perfectas. Y entonces, ¿cómo respondemos al mandato de poder someternos a la autoridad? Para muchos esto es cuestión de solo blanco y negro. O nuestras autoridades están totalmente equivocadas o están totalmente correctos. Esto es porque tenemos un concepto muy individualista de nuestro sometimiento a la autoridad. Una sociedad, recuerde esto, no puede funcionar con pensamientos o ideales individualistas meramente. Es necesario recordar el propósito de Dios para tenerlas para el bien común también. En este tiempo estamos viviendo una experiencia que es muy importante, de hecho, velar por nosotros, pero también velar por la sociedad. ¿Y cómo vamos a hacerlo eso? Pues sometiéndonos a las autoridades. Si tú no escuchas a las autoridades en las instrucciones respecto a esta situación de la pandemia, no solamente te pones en riesgo a ti, sino que pones en riesgo también a los demás. Pero claro, no se trata de un sometimiento ilimitado en todo lo que digan. Si la autoridad está haciendo o decretando algo en contra, por ejemplo, de la ley moral de Dios, entonces, ¿sabes qué? Tienes la opción de no someterte a esta disposición y tener que levantar tu voz. Por ejemplo, fíjate en esto. Si la ley de Dios dice, no matarás, y tú eres un médico y el gobierno te obliga a practicar abortos, ¿qué tendrías que hacer? Pensando primero como cristiano, ¿sabes qué? Necesitas levantar tu voz y rehusarte a poder hacerlo. Tienes que decir como el apóstol Pedro, me es necesario someterme a la ley de Dios antes que a la de los hombres. Pero como un ciudadano cristiano, recuerda esto, que la autoridad que está por encima de nuestras autoridades es Dios mismo. Aun cuando nuestras autoridades sean imperfectas y ellos no se han dado cuenta, están bajo el dominio de Dios. Ahora, ¿por qué les permite equivocarse? No tengo una respuesta. Tendría que decirte, Dios lo sabe. Realmente eso es lo que pasa. Lo que nos queda a ti y a mí en estos casos es orar por nuestras autoridades. Pídele a Dios por ellas. Y esto me lleva a algo muy importante que nos dice el apóstol Pablo. En el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Sabes qué? Escúcheme bien. También necesitas levantar tu voz para honrar a nuestras autoridades cuando sirven al Señor bien. Pero lo habitual es que cuando uno de las autoridades se equivoca, ahí los atacamos y nos desfogamos y todo el Facebook hay un incendio por todo lo que ha hecho o ha dicho. Pero ¿qué tal cuando hacen las cosas bien? Deberíamos de darles honra, deberíamos de reconocerlos. Cuando defienden la justicia, cuando defienden a todos y en especial a los pobres y desvalidos, sin perjuicio del resto de la sociedad, hay que honrarlos y respetarlos. Recordemos las palabras de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, si nuestro corazón ha sido cambiado, transformado, afectado por el evangelio que ha expuesto el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y ahora entonces es que podemos someternos a las autoridades, no porque somos tan buenos, sino producto de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros.
Reconozcamos pues a nuestras autoridades, porque han sido puestas por Dios. Ahora bien, sigamos avanzando. Versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en la Nueva Versión Internacional dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. En la segunda parte de este capítulo 13 de Romanos, Dios nos dice, como eres hijo, entonces respetas la autoridad y sirves a la sociedad. ¿Qué cosa es servir a la sociedad? ¿Te has puesto a pensar en ello? Primeramente, veamos qué cosa es no servir a la sociedad. Dice, no tengas deudas pendientes. Pablo no está diciendo que no saquemos un crédito o préstamos de alguien. ¿Por qué? Porque si decimos esto podría contradecir la misma palabra de Dios. En Éxodo 22:25 dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Es decir, Dios aprueba prestar y pedir prestado en casos extraordinarios de necesidad. El asunto aquí no es deber o no deber. El asunto aquí es no pagar o ser un irresponsable. No pagando nuestras deudas, despreciando a los demás. Si debes un favor, págalo. Si debes dinero, devuélvelo. Si debes una disculpa, ve y da esa disculpa. Servir a la sociedad es buscar el bienestar de ella y el nuestro, pero de forma conjunta. Recordemos, hermanos, que nosotros somos parte de una sociedad y necesitamos pues responsabilizarnos los unos de los otros. Ahora, ¿cuál es el medio para responsabilizarnos? Fíjese esto, el apóstol Pablo dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, el segundo y más grande mandamiento que Jesús nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo es aquel que comienza a buscar todas las formas de no hacer un mal. Esta es la forma más básica de poder servir a la sociedad. Pablo usa todos los mandamientos negativos, si usted se da cuenta. Dice, no matarás, no codiciarás, no robarás, no mentirás, etcétera. ¿Para qué? Como para empujarnos a hacer algo de forma positiva. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo no robándole. Ama a tu prójimo no echándole mentiras. Ama a tu prójimo no codiciando lo que tiene. Ahora, si tú tienes un negocio y tienes trabajadores, ama a tu prójimo pagándoles bien. Pagándoles bien. Eso es amar a tu prójimo. Dice Pablo, el amor no perjudica al prójimo porque se cumple la ley moral de Dios. Sin embargo, cuidado. Cuidado, hermanos. Recuerden no amoldarse al mundo. ¿Cómo podríamos amar amoldándonos pues al mundo? Por ejemplo, debo ser amoroso mintiendo a esa persona para que no sufra. ¿Cómo? Bueno, recuerda esto, que la mentira es el quebrantamiento a la ley moral de Dios. El problema de esto es que cuando decimos, le voy a decir mentiras por amor, lo que estamos diciendo, yo soy más sabio que Dios. Dios se equivocó. Yo sé más que Dios de cómo se sentirá esta persona si yo le digo la verdad. La voy a destruir si le digo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ofendemos a Dios y es imposible que ames a alguien encubriendo la verdad. Como pastor, entiendo que si me callo la verdad de Dios en algún sermón, esa sería una forma, por ejemplo, de despreciarle a ustedes. Debo decir la verdad en amor, pero decirla siempre porque los amo
en Cristo Jesús. Esto por esto que Pablo nos dice, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quisiera leer esto mismo en el versículo, en la Nueva Versión Internacional. Dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nos está diciendo, mientras tienes la tendencia de mentir, recuerda lo que Cristo hizo contigo. Cristo fue llevado como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque Él dijo la verdad. Aunque eso le iba a ocasionar que lo llevaran a la cruz. Si Él hubiera hecho lo que hizo Pedro, es decir, negarlo, es decir, mentir, ¿sabes qué? Tú y yo no tuviéramos la oportunidad de vivir y ser perdonados. Jesús fue a la cruz porque dijo la verdad. Es la razón por la que tú y yo siempre debemos recordar eso. Y eso nos va a empujar, eso nos va a llevar a decir la verdad. Y no a tratar de encubrir cosas a través de la mentira. Cuando usted se deleita en pensamientos para tratar de sacar ventaja o tener el control o tener preeminencia sobre alguien o sobre algo, o tal vez cuando medita sobre los males que alguien le ha hecho, que alguien le ha ocasionado y se está preparando para cómo lo va a enfrentar, cómo va a discutir, de repente comienzan a fluir los celos y la discordia y tratando de causar en algunos casos tal vez división aún en la congregación o división en la comunidad donde vivimos. ¿Saben qué? Déjeme decirle, eso no hace el amor de Cristo en nuestras vidas. El amor de Cristo en nosotros hace todo lo opuesto. Mantiene la mente clara, vistiéndonos pues de Cristo y dominando el cuerpo. El amor, por ejemplo, ¿sabes qué hace? El amor mantiene el pacto del matrimonio claro, como un retrato de Cristo con su iglesia. Y eso hace que domine todo el cuerpo. Mantiene a la iglesia de Cristo clara como una bendición comprada por la sangre del Cordero. Y somete a los celos y la discusión vistiéndose con Cristo. Así que, mientras vivimos en sociedad, revistámonos de Cristo. Él ya nos revistió a nosotros de su justicia. Ahora revistámonos de sus obras. Pablo nos llama a ser ciudadanos diferentes en medio de esta sociedad, a respetar y honrar a nuestras autoridades. Sin embargo, sabemos que aunque toda autoridad es puesta por Dios, recuerda esto, ninguna autoridad es perfecta. Así también necesitamos pues amar a nuestro prójimo, debiéndoles nuestro amor, no buscando hacerles el mal. Recuerda esto, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, puedes tú mirar a las autoridades, mirar a la sociedad de forma distinta, con la finalidad y el propósito de honrarlos y también servirles. Pero la mejor manera de honrar es buscando y hablando la verdad de Dios siempre, siempre. Eres parte de la ciudadanía de esta sociedad donde Dios nos ha puesto. Pero como hijos de Dios, ¿sabes qué? No te conformas a esta ciudadanía, sino tu mirada está puesta en la venidera, en la del reino de Dios. Por eso es que tú siempre debes vivir para la gloria de tu Salvador. Vamos a despedirnos de esta transmisión. Como recordatorio, el próximo domingo a las 5 en punto de la tarde, nuevamente vamos a estar transmitiendo para que estemos puntuales. Y quiero pedirles que me ayuden a orar por 3 peticiones. Vamos a orar por la familia del extinto señor Saúl Aguayo.
fue un compañero de trabajo de Lalo, que acaba de fallecer, y vamos a orar por su familia para que Dios les fortalezca. Y otra petición también por Calamaco, es un adolescente que fue intervenido, entonces vamos a orar para que tenga una pronta recuperación. Sí estuvo muy, muy grave, y vamos a orar por él. Y también, si tienen alguna petición en particular, pueden mandarle un WhatsApp al pastor para posteriormente orar por ellas. También tenemos nuestra oración los días lunes a las 10 de la noche. Es una oración congregacional, la verdad estuvo bastante especial, fue de gran bendición. Este lunes pasado estuvimos orando para aquellos hermanos que no pudieron conectarse. Les invitamos a que se unan para que seamos más hermanos, y también ahí exponer, si tenemos alguna petición en particular, juntos poder orar por toda esta situación que se está viviendo, no solo aquí en México, en sí también estuvieron conectados, hay familiares del pastor allá en Perú, en otros países también. La verdad es una necesidad mundial donde definitivamente Dios anhela y desea que como iglesia estemos intercediendo. Creo que nos ha faltado, si somos sinceros, poder clamar, poder interceder. A veces somos tan distraídos, si reconocemos eso, créanme que nos distraemos tan fácilmente. De hecho, ya en una exposición el pastor hablaba acerca de la distracción, porque perdemos de perspectiva el plan del Dios perfecto que tiene para este momento de nuestra vida, para este momento de la humanidad, que en definitiva es un plan perfecto, donde el Evangelio necesita ser extendido. Vamos a orar por las peticiones que les pedí que me ayudaran, y si gustan pueden tenerlas presentes en sus oraciones personales. Cuando tengan allí ese espacio, poder seguir orando. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta noche te damos gracias porque nuevamente, Señor, nos ha permitido poder reunirnos y poder exaltar su nombre juntos como iglesia, porque sabemos que nos ha creado con esa finalidad para darle gloria, para ser, Señor, una alabanza, Señor, para usted, para darle, Señor, alabanza. Y también, Señor, hemos escuchado su palabra. Gracias, oh Dios, porque sabemos que nos habla en diferentes áreas, en diferentes ejes, y muchas veces pasamos desapercibido esta parte tan importante de nuestras autoridades. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, oh Dios, no las tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta las disposiciones que emiten, Señor, o muchas veces no estamos de acuerdo, pero independientemente de eso, oh Dios, ahora hemos entendido que las ha creado con un propósito, y sobre todo para que nosotros podamos también someternos a ellas y de esa manera, Señor, también glorificar su nombre. Gracias, Señor. Oramos por cada uno, Señor, de nuestras autoridades. Queremos pedirle, Señor, para que tú les des sabiduría, para que les des dirección en todos los ejes, Señor, de gobierno, desde la parte, Señor, de la presidencia, Señor, los gobernadores, secretarios de Estado, Señor, policía y tránsito, todas las secretarías, poderoso Rey, sabemos que son muchas, Señor. Sin embargo, sabemos que solo tú puedes, oh Dios, en su infinita gracia, ayudarles, darles sabiduría, Señor, que solo proviene de ti, y que como iglesia sigamos clamando, sigamos intercediendo, sigamos pidiendo por cada una de ellas, Señor. Ayúdalos. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de cambio, tiempos, Señor, donde se tienen que tomar decisiones, y que esas decisiones sean las más acertadas para México, Señor, para cada estado, para cada lugar, poderoso Rey. Queremos pedirte, Señor, por la familia, Señor, del extinto Señor Saúl Aguayo, para que tú los fortalezcas, para que tú seas para ellos esa paz, Señor, inmensa que ellos necesitan. Sabemos que es un tiempo difícil, no es sencillo, Señor, perder a un ser querido. Ayúdalos, poderoso Dios, que puedan poner su confianza plena y total en ti,
que ellos en este momento, Señor, puedan acercarse confiadamente, sabiendo que tú eres ese Dios de paz, eres ese Dios, Señor, que trae consuelo, que es sensible, que no mira de lejos, Señor, las necesidades. Te pedimos también, Señor, también por Calamaco, Señor, este adolescente, oh Dios, que pasó una cirugía larga, Señor, creo que fueron más de 20 horas de cirugía, pero para ti no hay nada imposible, Señor, que sobre todo él pueda reconocerte como su Salvador, Señor. Ayúdalo, fortalece a su familia, a su abuelita puntualmente, Señor, que está al pendiente. Ayúdalos, poderoso Dios, porque sabemos que son momentos difíciles también para los jóvenes, que muchas veces se toman decisiones muy precipitadas con consecuencias demasiado fuertes, a veces irreversibles. Sin embargo, poderoso Rey, tú eres ese Dios salvador para ellos. Ayúdalo, poderoso Dios, y que Él pueda ser, Señor, para ti un hijo que te busque, Señor, un hijo que se rinda a ti, que te clame a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que se ha realizado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias porque ha sido para nosotros esa fortaleza, ha sido para nosotros, Señor, ese descanso. Te damos gracias y que nuestra vida, poderoso Dios, pueda ser para ti una vida llena de gratitud, poderoso Rey. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.